Hace un tiempo usted publicaba este dato. Caspar Weinberger, ex vicepresidente de la omnipotente transnacional Bechtel Corporation, una de las compañías más poderosas de ingeniería en Estados Unidos, y anterior presidente de la revista Forbes, de la cual es accionista el entreguista expresidente Ernesto Zedillo. Ahora le pregunto, ¿el nivel de entreguismo es tal que hay exmandatarios que han participado o han permitido invasiones a su propio país? Es increíble, mira, a grado tal, Lucía, que el mismo Estados Unidos ha publicado que 13 expresidentes que nunca nos hubiéramos imaginado fueron agentes de la CIA. ¿Quieres que diga los nombres? Dígalos. López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría. Y Peña Nieto igual. Pues ve cómo han entregado el petróleo de México. Es la única carta geoestratégica que tiene el país y se regaló. ¿Y a qué se debe que México no tenga una fuerza militar destacada en materia de operatividad, de potencia? O sea, nos cuesta pensar que se debe exclusivamente a que México es un pueblo que no tiene vocación guerrerista. ¿No? Bueno, adentro somos bravos, ¿eh? Sí. Los cárteles, si les das armas, ve cómo matan. Estamos catalogados como el segundo, me da pena decirlo, pero pues yo soy realista, ¿no? El segundo país más violento del planeta, después de lo que ha sucedido en Siria, que es una guerra civil. Y además ve cuántos ejércitos hay en Siria. Tienes al de Estados Unidos, al de Rusia, al de Irán, a Hezbollah, tienes todos los yihadistas que financia Israel. Imagina, para que México sea el segundo con mayor violencia en el mundo, se dice fácil. Ahora, mira, esto se debe, esa es mi muy humilde hipótesis, hay unos tratados de Bucareli que se hicieron en 1923, en las que obligaron al entonces presidente Obregón por Estados Unidos, que no reconocía a ese régimen después de la Revolución Mexicana de 1910, 13 años después, 13 años después, sí. ¿Qué sucede? Se firman los tratados de Bucareli, que supuestamente son secretos, todavía no se han divulgado. ¿Ve cuántos años ya pasaron? No se conoce esa información. No se conoce. Bueno, todos tenemos una copia. Pero no lo puedo decir en voz alta porque mañana me meten demandas tanto Estados Unidos como el ejército mexicano. Todos tenemos, por alguna razón tenemos, yo tengo una copia, ¿no? Okay. Pero no lo escuchaste y no lo escucharon los televidentes. En esos acuerdos de Bucareli se le prohíbe a México desde 1923, ya casi 100 años, porque estás hablando, estamos en 18, faltan 5 para que sea el 20, y no lo van a publicar, se va a prolongar. Mira, es muy fácil, hay 2 hilos conductores. Uno es el petróleo, hay que indemnizar a los estadounidenses por la revolución y lo que les quitaron de su propiedad el petróleo, esa es una. Sigue el hilo conductor del petróleo. Por eso a mí se me ha hecho muy fácil seguir la secuencia. Dice, es que Jalife es un gran previsor, no, yo hago prospectiva. Lanza pronósticos infalibles. Sí, infalibles, etc. Y no es así. Uno sigue hilos conductores de lo que es la lectura geoestratégica y no te equivocas. Y ahí lleva a la entrega del petróleo. Ese es un hilo con el segundo. Obligan al ejército mexicano, o le prohíben, mejor dicho, al ejército mexicano no tener cierto tipo de armas en la frontera. No tener otro tipo de armas como son una gran aviación, una marina. ¿Cómo te puedes imaginar que el ejército mexicano no tenga submarinos? Y los narcotraficantes tienen submarinos. Luego me la platicas. Y ahí te va la peor. Como si fuera poco los tratados, así les llaman, los tratados de Bucareli, porque fueron firmados en una casona cerca de una calle de Bucareli en la Ciudad de México. En 1970, el entonces asesor de seguridad nacional del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, quien es el creador conceptual de la globalización. Es decir, a través de la globalización, Estados Unidos y su tecnología y sus finanzas iban a dominar el mundo. Lo que pasa es que Brzezinski ya se murió y antes de morirse, yo creo que aceleró su muerte, nunca imaginó que China e India estarían superando en la globalización que inventa Estados Unidos. China con su gran comercio, su economía, e India con el software. Pero a lo que voy, ¿qué dice Zbigniew Brzezinski? No queremos un Japón en la frontera. Sí. Entonces ahí hay problemas porque a México no le permiten crecer con investigación y desarrollo. Claro. ¿Cómo puede ser que Sudcorea, que no tiene recursos,
tiene 50 millones de habitantes, tiene que importar petróleo, materias primas, etcétera, tenga mejor tecnología que México. Lo que pasa es que nosotros tenemos, yo diría, un apartheid tecnológico. Y estas cosas no se ven. Entonces México es un país realmente, mira, me da más pena decirlo, es un país conquistado. ¿Y podría tornarse el panorama diferente a partir de la victoria de este candidato nacionalista, antineoliberalismo, Andrés Manuel López Obrador? Keynesiano. Keynesiano, para seguir describiéndolo y no entrar en esa dicotomía, como usted decía, caduca de izquierdas o de derechas. O sea, ¿podría cambiar el escenario? Es muy difícil. Mira, te lo digo lamentablemente, la geopolítica es destino. Porque obtuvo el beneplácito de Estados Unidos. Bueno, si no digamos beneplácito, reconocimiento, incluso aceptación. Incluso ya le habló, duraron media hora por teléfono. Sí. Andrés Manuel no habla inglés. ¿Hay alguna alerta que deba encenderse? No, yo creo que son valores entendidos. México, me da pena, te lo vuelvo. Fíjate cuánta pena tengo cuando hablo de mi país. Vivimos una jaula geopolítica. Es decir, tú votas, te dejan votar, te dejan hacer muchas cosas, pero estás dentro de la jaula. Porque imagínate, Estados Unidos nunca aceptaría tener una Ucrania, lo mismo que ellos hacen con Rusia, y menos un Taiwán. Claro. Entonces, no entra en su radar. Es más, Estados Unidos, y voy a decir algo que no le va a gustar mucho a los televidentes sudamericanos, ve su frontera real hasta la parte norte del Amazonas, abiertamente. Ahí están todos los escritos de Kaplan, que es autor del Pentágono, y realmente sus libros, sus escritos, etcétera, comenta hasta dónde va, incluye el Mar Caribe. Digo, para que estén preparados, ¿no? Es decir, Estados Unidos, su línea roja real la tiene plantada en el norte del Amazonas. Y ahí va otra consideración. No es gratuito que tengan 8 bases en la frontera con ustedes. Y no es gratuito que ya pertenezca a la OTAN. Y no es gratuito que Argentina pertenezca a algo que no se maneja mucho, que se llama la extra OTAN. ¿Por qué? Porque no solamente son las Malvinas, que se las quitaron, que a los argentinos, que son mis amigos, los quiero mucho, incluso he hecho un libro sobre las Malvinas, pero a veces se les olvida. Como a Japón, ya se les olvidó que les lanzaron 2 bombas atómicas. Pero no hay que olvidar que Argentina pesa mucho por la cercanía que tiene con la Antártida. Y la Antártida es uno de los puntos de máxima geoestrategia del planeta. Para seguir profundizando, doctor Jalife, quiero que escuchemos lo que dijo en una oportunidad el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio, como se sabe, terminará en diciembre próximo y que tal vez haya salvado a México de una nueva intervención, pero entregando el petróleo mexicano a transnacionales a través de una reforma energética con contratos leoninos y poco transparentes. Mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para tratar un asunto de gran importancia para nuestro país. Me refiero a los acontecimientos recientes que afectan la relación entre México y los Estados Unidos. Hace poco más de un año, como responsable de dirigir la política exterior del país, establecí 2 principios fundamentales que habrían de guiar nuestra relación con la administración del presidente Donald Trump. Primero, salvaguardar ante todo el interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad de los mexicanos. Y segundo, mantener una visión constructiva y abierta que nos permitiera superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos. Bueno, le pregunto, ¿es posible ser coherente con los puntos 1 y 2 que planteó Enrique Peña Nieto? Es decir, ¿no son acaso 2 cuestiones excluyentes que se niegan? ¿Cómo se puede negociar por las buenas con Estados Unidos sin que resulte lesionada la soberanía y la libre autodeterminación? Bueno, lo que pasa es que desde hace mucho, guste o disgusto, la soberanía de México es limitada, sobre todo desde los tratados de Bucareli. Es decir, un presidente que se respete, él habla de dignidad, ¿no? Habría que darle el diccionario y que vea qué significa la palabra dignidad. Un presidente cualquiera, no me refiero al en específico, y a mí no me gusta hacer leña de árbol caído. Por eso el electorado mexicano lo repudió. ¿Qué debe hacer? Pues primero que nada publica los tratados de Bucareli, que los conozca la opinión pública y a ver si estamos de acuerdo los mexicanos. Y nos arriesgamos. ¿Qué tal si decimos, bueno, me rindo o vamos a ver hasta dónde llego?
No hay otra. Ante una situación de alarma, o huyes o te enfrentas. Aquí hemos huido, esa es la realidad. Obviamente no tenemos capacidad para enfrentarnos. Por eso es un gran dilema el de México y por eso yo insisto mucho en los jóvenes, que es el futuro, y en la cultura de México. Tenemos grandes civilizaciones. Si tú te das cuenta, Andrés Manuel por lo menos toma en cuenta la cultura y las civilizaciones de México, que ningún candidato lo tomó. Y ahí es donde nosotros sí en el largo plazo le vamos a ganar la batalla a Estados Unidos. En el corto plazo no podemos, sí, pero ¿qué hay que hacer? No entregarse tanto. Claro. Ahorita, ¿cuál es el problema? Se han entregado tanto que para desentregarte va a ser tan difícil como hacer, casi es como irte a una guerra mundial. Ni tienes la capacidad, ni tienes el ejército, ni tienes finanzas, no tienes banca nacional, y lo último que te quedaba, que era el petróleo, ya lo entregaste. Entonces estamos en un estado... No está tan optimista usted. No, yo veo muy vulnerable al país. Es que ahí, a ver, ¿qué quiere decir ser optimista? Voy a ser optimista en un cementerio, no sé qué significa eso, ¿no? Claro. Es decir, hay que ser realistas. Yo soy muy realista. Nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar. Una implosión que se está dando de Estados Unidos, esperar, tener plan B. ¿Qué vamos a hacer cuando empiece la guerra civil? Por eso tendrá cola en México, ¿no? ¿Cómo dices? Podría tener cola eso en México. Por supuesto, vendrían todos los migrantes. ¿Qué hacemos con ellos? Claro. Oye, tú imagínate un país de 125 millones que tiene un índice de pobreza de los más grandes del mundo. ¿Qué hacemos? Que tenemos 130 millones de habitantes. ¿Y qué hacemos con 55 millones? Nos acaban. ¿Y qué hacemos sin las remesas? Que es el segundo ingreso nacional. ¿Y qué hacemos sin los ingresos del narcotráfico? Que nos guste o no, se volvieron el primer ingreso nacional. Porque Estados Unidos nos metió en ese plan. Ellos nos han encajonado en todos sus proyectos. Si tú te das cuenta, cada presidente de México le ha puesto un clavo al féretro nacional. Y te lo puedo expresar cada uno que ha hecho. Salinas empezó con el NAFTA, Zedillo siguió con la entrega de la banca. No tenemos banca nacional. Los bancos que tenemos son de carcajada. Hoy los bancos para el petróleo son bancos de inversión porque necesitas de miles de millones de dólares y obviamente no tenemos esa capacidad. Luego tienes a Fox, hizo el famoso ASPAN, que se llama, era la Agenda para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Ni dio seguridad, pues ve cómo está el país, ni dio prosperidad. Y luego vino Calderón y nos mete al Plan Mérida, que es una copia del Plan Colombia, y luego vino Peña, que entrega el petróleo. Y dio la continuidad también de ese plan. Y ahorita quizás ya se detuvo esto porque Peña unos días antes lanzó decretos para la privatización del agua, que esto está conectado con la privatización del petróleo por el famoso fracking, porque México tiene en la parte noreste del país la tercera reserva de shale gas, que es el gas esquisto. Que ese es el fuerte que hoy está manejando Estados Unidos y que ellos manejarían, porque México no tiene la tecnología del fracking, como tampoco es exclusiva de los tejanos. Realmente un panorama desolador. Muchísimas gracias. Realista, está bien. Cambiamos el adjetivo realista. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Jalife. Un placer, Lucía. Un honor haberle tenido acá y escuchar sus consideraciones y sus reflexiones.